Estimados compatriotas, muy buenas tardes. Les saluda Magdalena Núñez, la vicecónsul del Ecuador, y les quiero dar una cordial bienvenida a este evento en línea organizado por el Consulado del Ecuador en Houston, denominado Conoce tus derechos y cambios migratorios, el cual tiene como propósito dotarles a ustedes de información relevante y de herramientas que les permita desenvolverse en la nueva coyuntura de cambios migratorios que tiene lugar en los Estados Unidos. Para iniciar, deseo dar la palabra al embajador Luis Espinosa Salas, cónsul del Ecuador en Houston. Buenas tardes, embajador. Muy buenas tardes, estimada Maggie, queridas compatriotas. Es un gusto saludarles, aunque sea a la distancia, a través de los medios virtuales que ahora nos facilitan este contacto. Estamos en un momento bastante complejo, muy complejo en cuanto a lo que respecta a la migración en los Estados Unidos. Y lo que queremos es desde el consulado aportar con algunos elementos, con algunas formulaciones y con información que pueda ser de calidad para ustedes, con el ánimo de que tengan más claridad sobre cuál es la situación y cómo el consulado está viendo cuáles son las posibles consecuencias, las posibles interacciones que debemos realizar con ustedes. Una cuestión que yo quiero desde este momento transmitirles a ustedes es que el consulado, siendo una representación de Ecuador, se encuentra en un territorio que está bajo la jurisdicción de otras autoridades, que está bajo la jurisdicción de otras leyes, y ese es un elemento importante que yo quisiera que ustedes tengan en consideración, porque eso también limita el trabajo no solo de este consulado, sino de cualquier consulado extranjero aquí en territorio de los Estados Unidos. Hay normas, tanto bilaterales cuanto multilaterales, como convenios internacionales que son los que regulan la interacción de los estados, que permiten que tengamos cierto tipo de acciones, que podamos ejercer cierto tipo de acciones cuando estamos en un territorio de un país amigo en el cual pues nos hemos asentado para brindar servicios consulares a nuestros compatriotas. Bajo esa perspectiva, yo quisiera pues que ustedes escuchen a quien hemos invitado, a la abogada, una abogada prestigiosa en temas migratorios, que ha estado dándole seguimiento al fenómeno migratorio, especialmente desde la asunción del nuevo gobierno estadounidense. Y lo que queremos es compartir con ustedes, tener un intercambio de ideas, de preguntas al final que las pueden ustedes formular. Ya mi colega Magdalena, la vicecónsul, les va a dar la información y tener insumos de primera mano, comentarios de primera mano de parte de ustedes, con el fin de ver de qué forma podemos ser más proactivos en esta coyuntura que estamos viviendo, pues, en la que hay cambios a diario en toda la temática migratoria. Eh, Cierro esta intervención reiterando que el consulado está al servicio de ustedes, que el consulado está siempre pendiente de los derechos de los ecuatorianos y que lo que podamos hacer en beneficio de nuestros compatriotas, pues no tengan la menor duda de que lo haremos. Así que muchas gracias, estimada Magdalena, y por favor sigamos adelante con el evento. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, a fin de abordar esta importante temática de tanto interés para todos nuestros compatriotas, hemos invitado a una prestigiosa abogada. Ella es Mayra Martínez. Mayra Martínez es abogada con autorización y títulos para ejercer derecho en los Estados Unidos y México, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y quien posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Houston. Cuenta con una extensa experiencia en derecho migratorio. Mayra Martínez ha asesorado también a numerosas personas y corporaciones y también ha acompañado individuos, familias, profesionales, emprendedores, empresarios e inversionistas a materializar sus objetivos que van desde obtener un permiso de trabajo temporal hasta la residencia permanente o una ciudadanía americana. Mayra es miembro activo de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York, organismo que emitió su licencia profesional para ejercer derecho en los Estados Unidos, y en el AILA, que es la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración a nivel nacional. Con esta introducción, pues yo quiero darle la palabra y la bienvenida a la abogada Mayra Martínez, agradecerle muchísimo por aceptar nuestra invitación, por estar esta noche aquí con nosotros, compartiendo pues esta información importante para nuestros compatriotas. Así es que Mayra, muchas gracias, bienvenida. Y le cedo la palabra. Muchas gracias a los dos por la invitación y por compartir una vez más con la comunidad ecuatoriana, en la cual soy muy cercana.
Voy a proyectar una presentación que preparé para ustedes y al final vamos a dejar las preguntas para todas las personas que nos están Sí, escuchando. sí, efectivamente, Mayra. Usted puede proyectar la presentación y al final las personas que nos están mirando a través de las redes sociales pueden poner sus preguntas directamente ahí en los comentarios de la transmisión de Facebook y pues al final de la presentación iremos leyendo estas preguntas si las hubiere para que la abogada nos pueda responder y absolver sus dudas. Entonces, vamos a empezar con la presentación y al final pues leeremos si es que los compatriotas tienen alguna duda o consulta que nos pongan en línea, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos, bueno, es la actualidad migratoria que tenemos ahora con la nueva administración. Obviamente ha habido muchos cambios y tenemos que estar pues actualizados con todos estos cambios. Ok, me gustaría primero iniciar con hablar acerca de los diferentes grupos de inmigrantes que obviamente todos estos cambios migratorios afectan, los cuales están vulnerables ante esta presente situación. Obviamente aquellos extranjeros, aquellos que hemos sido naturalizados o que ya tenemos una residencia legal en los Estados Unidos, que de alguna manera tenemos un proceso migratorio pendiente con el Departamento de Inmigración o aquellos que tenemos un proceso pendiente con la Corte actualmente, con la Corte Migratoria. Este grupo de personas, bueno, estamos legales en este país, si estamos ya legalizados, si sentimos un poco de temor de tal vez tener algún tipo de interacción con la policía y que nos puedan arrestar o se puede escalar la detención, simplemente por vernos diferentes, simplemente por un diferente color de piel o por hablar español, si sentimos ese temor, bueno, mi recomendación es obviamente aquellos ciudadanos americanos, aquellos residentes, pues siempre cargar con una copia en su celular, ya sea de su pasaporte americano, de su residencia, obviamente con la identificación de Texas para los que vivimos en Houston o con la licencia de manejo, debería ser más que suficiente para que el oficial sepa que nosotros estamos legales, pero si eh, el cuestionamiento se torna un poquito más en otro nivel, bueno, estar preparados con esa información para que no se escale ya una detención, ¿no? Si es que tenemos ese temor. Aquellos que están en proceso migratorio con inmigración y que tal vez todavía no tienen, por ejemplo, su permiso de trabajo, con el cual obtienen un seguro social y después pueden tener una identificación de Texas, sí se les recomienda que les pidan a sus abogados que les den una copia de sus recibos, que son las notificaciones oficiales donde inmigración nos pide el número de caso y obviamente es la información necesaria para que el oficial sepa que nosotros o ya tenemos algún proceso de residencia pendiente, estamos en espera de un permiso de trabajo o si la residencia ya ha sido aprobada, cargar con tener una copia de nuestra aprobación. Tal vez está pues en proceso llegar la tarjetita de residencia en correo, pero aún no la tenemos. Entonces, tener toda esa información con nosotros, tener como una carpeta en nuestra guantera del carro, en nuestra bolsa, o si nos sentimos más protegidos, tener estas bolsitas que son como donde cargamos pasaportes cuando nos vamos a turistear, vamos de vacaciones. Ahí podemos guardar todos estos recibos, el recibo de aprobación o cualquier información sobre nuestro caso pendiente con inmigración. Si tenemos un caso de corte, de la misma manera, tener copia de todos nuestros documentos, de nuestros citatorios. Obviamente, si tenemos un proceso de corte actual, no perder ninguna de nuestras audiencias, porque en automático nos van a poner en un proceso de remoción, nos van a girar una orden de deportación si no atendemos nuestras audiencias de corte. Hay otro grupo que también es vulnerable, aquellos que han cometido delitos menores. Ya son vulnerables porque ya tenemos esta nueva ley que se acaba de pasar. De hecho, es la primera ley que firma el presidente Trump, que es la de Laken-Riley Act. Y vamos a hablar en un momento sobre esta ley, que obviamente afecta a aquellas personas que tienen delitos menores en el pasado para obtener una residencia o para calificar para una ciudadanía
o para calificar para una cancelación a la deportación o remoción en la corte. Pues siempre se nos ha pedido y siempre se nos pedirá un buen carácter moral, pero dentro de ese buen carácter moral obviamente no se incluían los delitos menores. Hay delitos menores que obviamente son, pues son muy, muy pequeños que no afectaban estos procesos, pero ahora pueden afectar nuestro caso. Los que tienen una orden de deportación o aquellos que firmaron una salida voluntaria y que no salieron, o aquellos que se les deportaron y volvieron a reingresar. Esas personas son personas muy vulnerables porque obviamente una vez que tengamos algún incidente con la policía, va a aparecer en nuestro récord, muy probablemente va a aparecer en nuestro récord esta información, y como ya nosotros tuvimos un proceso en corte, ya nuestro derecho a que nos escuche el juez ya se nos otorgó una vez, no se nos va a otorgar dos veces, muy probablemente vamos a ser removidos expeditamente. Entonces, este es el momento de ir, de hablar con un abogado, revisar su situación particular para saber exactamente qué situación es la que está usted. Otro grupo vulnerable también son aquellos que han cometido felonías o que están en un proceso de corte penal actualmente y que no han sido puestos a disposición de ICE. Es decir, todavía no existe una sentencia en la corte penal, pero muy probablemente va a afectar su caso. Eh, una de las prioridades de esta administración es obviamente ir por aquellas personas que han cometido delitos, especialmente felonías. Entonces tenemos que hablar con nuestro abogado que lleva nuestro caso penal para saber si hay alguna manera que se pueda disminuir, obviamente, el cargo, hacer lo posible para que se disminuya y que ya no sea una felonía. Una felonía es aquel delito que es castigado por más de un año de cárcel. Y también hablar con un abogado de inmigración, porque no podemos firmar nada ni hacer ningún acuerdo con el fiscal antes de hablar con nuestro abogado de derecho migratorio. ¿Por qué? Porque si nosotros firmamos algún acuerdo y tal vez no entra entre las excepciones para poder nosotros continuar en un proceso de corte y pedir una cancelación de deportación, al momento de nosotros firmar algún acuerdo, y si nosotros firmamos que tal vez en lugar de estar 2 años en la cárcel vamos a estar un año, sigue afectándonos toda persona que tiene una condena de más de un año de cárcel en automático, obviamente, para propósitos migratorios, no califica para ningún beneficio. Súper importante, si tenemos algún incidente o tenemos en curso algún proceso con la Corte Penal, hay que asesorarnos con ambos, el abogado penalista y el abogado de derecho migratorio. Los que no tienen estatus en este país y que obviamente nunca han tenido problemas con la policía, también eh, es otro grupo de inmigrantes vulnerable en este momento, ya que ahora tenemos la nueva mandatoria acerca de que debemos de ser removidos expeditamente si es que la persona no le puede demostrar a ICE que tiene más de 2 años en el país. Entonces, esto se le llama expedite removal, o es una remoción expedita, y esta remoción expedita siempre ha aplicado solamente para los 100 millas, primeras 100 millas desde la frontera hacia adentro del país, y para aquellas personas que han ingresado al país y que tienen menos de 14 días en el país. Es decir, alguien que recién cruzó la frontera, que está cerca todavía de la frontera, no ha pasado ni 100 millas, y que recientemente la acaba de cruzar, es decir, no han pasado ni 15 días, son 14 días. Pero ahora, con esta nueva regulación, se ha extendido, no es nada más 100 millas, se ha extendido a todo el país. Entonces, cualquier persona, no importa en qué lugar del país se encuentre, y también ya no aplica nada más los 14 días. Si la persona no puede comprobar que tiene más de 2 años en el país, entonces se le va a aplicar una remoción expedita. ¿Qué significa? Que no van a poder tener una audiencia con el juez, que van a ser procesados por ICE, inmediatamente removidos, es decir, huellas, fotografías, algunas pues, récords que van a tomar de la persona, pero los van a sacar de inmediato, no van a tener la oportunidad de poder hablar con un juez.
¿Qué hacer ante la presente incertidumbre? Bueno, nuestras recomendaciones y todos los abogados obviamente es lo que estamos recomendando, informarse, tomar decisiones acertadas, no tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones con prisas, eh, consultar a un abogado experto en derecho migratorio. El derecho migratorio es muy amplio y hay abogados que son especialistas en corte. Entonces, si su caso es de corte, trate de ir con un abogado que sea especialista en casos de corte. No tenemos que ir con el notario, con el llena papeles, con el abogado extranjero que tal vez no tiene licencias para ejercer en este país. Hay que revisar las credenciales del abogado con el que vamos a ir, revisar redes sociales, revisar en la barra de abogados también. Si no hay ninguna reprimenda, si no hay un mal récord de ese abogado, es muy sencillo. Nuestros perfiles, usted se puede meter a mi perfil, es público en la barra de Nueva York y usted puede revisar, no se borran. Si yo tengo alguna queja por parte de mis clientes y llega a tal nivel que soy reportada en la barra, eso va a aparecer en mi récord y no se va a quitar. Entonces es muy importante, así como revisamos reseñas para ir a un restaurante, así tenemos que revisar las reseñas para ir y contratar a un abogado, a un médico, a cualquier profesión. Entonces es un consejo que le doy que es muy importante. Si califica para una petición, si califica para la ciudadanía, ese es el momento de aplicar inmediato. Si calificamos para una certificación laboral, ¿qué significa? Es decir, a lo mejor no tenemos a un familiar que nos pueda pedir, no tenemos a un familiar ciudadano americano que nos pueda pedir, pero tal vez mi situación, tal vez tengo un TPS y yo salí de viaje y al salir de viaje y reingresar con un permiso de viaje, yo ya ingresé legalmente. Y esa entrada legal cuenta. Es como un empezar de nuevo. Se borra nuestro récord de nuestra primera entrada sin documentos. Entonces, esas personas podrían calificar para una certificación laboral. ¿Qué significa? Tal vez tengo mucho tiempo trabajando para un empleador y ese empleador desea ayudarme y desea pedir la residencia a través de empleo. Esa sería una opción para alguien que no tiene familiares americanos que lo puedan pedir, familiares inmediatos. Entonces, hay que orientarse, cada caso es diferente. Cada circunstancia es diferente, entonces hay que ir con un abogado y orientarse. Si es beneficiario de DACA, de TPS, de los paroles, es algo que los abogados teníamos ya previsto, que obviamente esta administración, una, o iba a cancelarlos, o dos, iba a dejar que expiraran para dejar sin protección a todas estas personas. Obviamente ya hemos visto que pues, se han cancelado los TPS, de hecho hoy llegó un comunicado que se han cancelado el TPS de Venezuela, paroles humanitarios también. Entonces, DACA todavía no escuchamos nada, pero DACA ya se determinó por un juez que es un programa ilegal. Así que todos estos grupos de inmigrantes que tienen este tipo de estatus, es necesario que vayan a ver opciones, si pueden cambiar de estatus, si pueden hacer algún ajuste de estatus, este es el tiempo y el momento para que vayan y revisen si hay algo que hacer. Si pueden peticionar a su familiar, no espere. Hay tres categorías que en la administración pasada se hablaba de que se iban a cancelar, pero ahora es muy probable que las van a cancelar. Y estas categorías las van a cancelar porque no desea la administración actual la migración en cadena. Esto es lo que están tratando de evitar. La migración en cadena, que significa yo vengo, viene mi esposo, mis hijos, todos en grupo. El F2B es la categoría donde un residente permanente pide a sus hijos mayores de 21 años. Solteros, esos son los requisitos. Solteros mayores de 21 años. Muy probablemente van a quitar esta categoría. Entonces, si usted es residente y tiene un hijo soltero mayor de 21 años, este es el momento para pedirlos, porque pueden cancelar, muy probablemente van a cancelar esta categoría. La categoría F3 y la F4. La F3 es aquellos ciudadanos americanos que tienen un hijo mayor de 21 años casado. Entonces, si yo pido a mi hijo, si yo soy ciudadana americana y yo pido a mi hijo que está casado, al momento de pedir a mi hijo,
que está casado, la esposa se beneficia. Si tengo hijos menores de edad, mis nietos se benefician. Es decir, todo el grupo ingresa al país o obtiene una residencia. Y este es el tipo de migración en cadena que se desea evitar o cancelar. Y la F4, que es la categoría donde yo como ciudadano americano puedo pedir a mi hermano, puedo pedir a mi hermana. Y si mi hermano y mi hermana están casados o tienen hijos menores de 21 años, todo el mundo entra en grupo también al momento de ser aprobados. Entonces es una categoría que es muy probable en los próximos meses o durante esta administración, estas tres categorías van a ser canceladas. No comparta su estatus migratorio con nadie. No, no hay que exponerse a que si tenemos un problema con el vecino va a llamar a la policía o el vecino va a llamar a ICE. Nadie tiene que saber su estatus migratorio. Mantenga el teléfono de su abogado también a la mano. Tenga un plan de acción, es decir, tenga una persona asignada que le va a estar ayudando en caso de que sea detenido, en caso de que no pueda ir por sus hijos, que pueda tener a alguien registrado en la escuela, alguien que se encargue de sus hijos, poderes notariales y todas aquellas diligencias, ya sean legales, migratorias, administrativas, que usted requiere. Si usted está detenido, obviamente no va a poder. Entonces es importante asignar a alguien de confianza que le pueda ayudar con todos estos temas, que puedan darle acceso a que tenga tal vez acceso a dinero, a vender un carro, a accesar una cuenta de banco para pagar una fianza, para que usted pueda salir del centro de detención, para que pueda pagar un abogado, etcétera. Si alguno de sus hijos se enferma, es súper importante tener los poderes notariales necesarios para que otra persona tome decisiones sobre usted, registrarse en sus consulados, revisar si su consulado otorga doble ciudadanía a sus hijos, obtenga los pasaportes para sus hijos, las actas de nacimiento para sus hijos, si es que pueden otorgar una doble ciudadanía a sus hijos. ¿Por qué? Porque si al final usted no puede quedarse en este país, se va a tener que llevar a sus niños son americanos, si no tienen una doble ciudadanía va a ser complicado para usted registrarlos en la escuela de su país de origen. Todos estos temas los tiene que revisar con un abogado para personalizar su plan de acción. Okay. ¿Qué tenemos que hacer ante la policía o ante ICE? Bueno, todos tenemos derecho a mantenernos en silencio. Todo lo que decimos puede ser utilizado en nuestra contra. Mostrar una tarjetita. De hecho, si se van a mi página en Facebook, y de hecho creo que están circulando estas tarjetitas que se la pueden pasar al oficial, donde se le informa al oficial que deseamos, eh, no, que deseamos obviamente ampararnos bajo la cuarta enmienda y mantenernos en silencio. Y que no queremos desear continuar la conversación con el oficial porque deseamos hablar con un abogado antes. No mostrar documentos falsos, no mostrar documentos de su país de origen, porque en automático le estamos diciendo al oficial o a la policía que no somos de este país. Si tiene por ahí alguna licencia, aunque esté ya expirada de Texas, no importa, muestre esa identificación, pero no muestre documentos falsos, por favor. No mienta a las autoridades, no mienta al oficial, no resista el arresto y tiene derecho a hablar y contratar un abogado. El derecho migratorio se considera un derecho civil, es decir, este no se considera un derecho penal y por no ser un derecho penal no tenemos nosotros el derecho a tener un abogado pagado por el gobierno. Entonces, nosotros si somos arrestados debemos de pagar nuestro propio abogado. Pero siempre vamos a tener el derecho de hablar con nuestro abogado, de contratar a un abogado y de no firmar nada antes de consultar con su abogado. ¿Ok? Ahora, esta ley, que es la primera que ha firmado el presidente Trump, es la de Laken Riley Act. Y bueno, lamentablemente hay una jovencita que la
asesinaron cruelmente y lamentablemente fue un inmigrante sin documentos. Y de ahí se empezó pues una campaña para emitir esta nueva ley y el gran impacto que va a tener con toda la comunidad inmigrante es que bajo esta ley se exige una detención federal a los inmigrantes sin opción a fianza, es decir, no vamos a poder tener acceso a un bond hearing. Ese bond hearing es una audiencia donde nosotros le podemos pedir al juez que pagando una fianza podamos salir del centro de detención y que podamos llevar nuestro caso de migratorio desde fuera del centro de detención sin estar detenidos. Obviamente hay requisitos para que se nos otorguen esta fianza y que nos dejen salir y llevar nuestro caso migratorio sin estar detenidos. Pero ahora va a ser más complicado porque si tenemos así sea una pequeña mancha en nuestro récord, no vamos a tener ese acceso a esta audiencia, no vamos a tener acceso a poder llevar nuestro caso migratorio desde afuera. Es decir, vamos a estar detenidos todo el tiempo durante todo nuestro proceso migratorio y los procesos migratorios son procesos muy largos, son procesos de 10, 12 años, 8 años, 6 años mínimo. Y esta ley lo que abarca es que aquellas personas que son acusados de robo, agresión a un agente de la ley y cualquier delito que cause muerte o lesiones corporales graves. Es decir, aquí eh, lo que nos los abogados sentimos un poco de consternación es acerca de el delito de robo, porque aquí estamos hablando que puede ser un robo mínimo de robarse unos jeans del Walmart y eso se va a tomar en cuenta para que no nos dejen salir bajo fianza. Entonces, ese es lamentablemente el impacto, ¿no? Que así sea algo muy pequeño lo que nos robamos, si ya tenemos un cargo o ya tenemos una sentencia de un robo, ya no vamos a tener acceso a una audiencia de fianza. Eh, Sugerencias, bueno, hay que evidenciar que tenemos lazos en Estados Unidos. Vamos a tener, obviamente, si tenemos este tipo de récords en el pasado, o si tenemos un proceso penal actual, porque cometimos alguno de estos delitos y no nos han dado una sentencia, es súper importante que hablen con su abogado penalista para ver si hay manera de minimizar los cargos o de borrar esos cargos para que no le afecten en determinado caso que sea detenido y que tenga un proceso migratorio. Eh, Sugerencias, obviamente, es siempre llevar información de lazos con Estados Unidos, eh, es decir, información de sus hijos tal vez, información de sus impuestos. Hace un momento hablaba de que tenemos que mostrar que tenemos más de 2 años viviendo en este país. Mi sugerencia es llevar copias de impuestos, la primera página de los impuestos, de reportes de impuestos del 2020-2021. Eso le va a demostrar al oficial que nosotros tenemos mucho tiempo ya en este país. Y hay un recurso en la Corte Migratoria cuando somos detenidos y estamos ya ante un juez, el recurso de la eh, cancelación a la remoción. Este recurso solamente se puede pedir en corte y este recurso solamente lo puede pedir las personas que tienen más de 10 años en el país, aquellas personas que tienen lazos con este país. Es decir, tenemos hijos, padres ciudadanos americanos, eh, tenemos un buen carácter moral, contribuimos a la sociedad. Todos estos factores los toma mucho en cuenta un juez para determinar si podemos quedarnos en este país o no. Es súper importante que si tenemos algún tipo de incidente con la policía, hay que asesorarnos con ambos, con el abogado penalista y el abogado de derecho migratorio. ¿Qué es el carácter moral? El carácter moral es muy importante en la ley migratoria. Y el carácter moral es
se define como el carácter que está a la altura de los estándares de los ciudadanos promedio de la comunidad en la que se reside, en la que reside el solicitante. Inmigración, lo que es el Departamento de Inmigración, los consulados americanos, las embajadas, el Departamento de Estado, todos van a aplicar la tolerancia cero a los errores en las aplicaciones y también van a tener mayor discreción a negar los casos. Entonces, los abogados de inmigración estamos esperando un número mayor de negaciones, un número mayor de solicitudes para complementar las aplicaciones, es decir, que nos piden más evidencia antes de tomar una decisión. Es súper importante que si van a procesar algún tipo de petición con inmigración, contrate a alguien experto, no lo haga usted, porque va a haber tolerancia cero a cualquier error. Con cualquier error se va a negar el caso. Eh, Conductas que pueden indicar una falta del buen carácter moral. Hay que recordar que esta ley que acaban de pasar y que acaba de firmar el presidente se debe a lamentablemente estos incidentes que han ocasionado pues algunos inmigrantes que no tienen documentos. Yo considero que es un porcentaje muy mínimo que comete lamentablemente este tipo de delitos. La mayor parte, yo diría el 99% de las personas que están aquí de otros países vienen a trabajar, vienen a sacar a su familia adelante, pero lamentablemente siempre hay excepciones y por esos pocos los demás pues se ven afectados. Entonces, el buen carácter moral es súper importante para los jueces de inmigración al determinar un caso, los oficiales de inmigración. Entonces hay que tener mucho cuidado en no ocultar incidentes con inmigración, es decir, no ocultar que fuimos removidos o que fuimos detenidos previamente, porque todo eso está en el récord. Esos récords no se van a borrar y para inmigración omitir significa mentir, lo cual significa fraude. Entonces, esa es una lógica que ellos utilizan mucho. Si me estás ocultando algo o me estás omitiendo algo, me estás mintiendo. Ayudar a entrar a este país sin documentos también. Eso demuestra que tenemos una falta de buen carácter moral y eso en automático nos hace inadmisibles a muchos beneficios. Mentirle a una autoridad para obtener beneficios migratorios. También el abusar de los sistemas y del sistema de beneficios en este país. Es decir, si yo obtuve estampillas porque llené una aplicación y la llené con información que no era cierta o fidedigna. Todo este tipo de temas o abusos a estos beneficios o sistemas de beneficio son tomados en cuenta muy seriamente por el gobierno. No dar explicación sobre el registro con el Selective Service también, o afirmar verbal o por escrito que somos ciudadanos americanos. Esta es una falta muy grande, ya que muy grave porque no hay un perdón, no podemos procesar, no hay un perdón disponible para esta falta, es decir, alguien que se registró para votar o alguien que votó o alguien que por ahí marcó en una aplicación oficial que es ciudadano americano sin serlo, en automático ya es inadmisible para muchos beneficios migratorios porque no hay ningún tipo de perdón para esta falta. Ok. Y por último, solamente me gustaría compartir estas imágenes para yo creo que ya muchas personas de la comunidad han visto estas tarjetitas y estas tarjetitas las pueden imprimir, pueden llenar ahí con el nombre de una persona de confianza o con el nombre de un abogado. Esto lo pueden pasar al oficial para que les den a saber que obviamente ustedes están ejerciendo su derecho a negarse a firmar algo, a negarse a hablar o continuar una conversación con el oficial antes de hablar con su abogado. Eh,
Estas tarjetitas están en inglés y en español y pueden llenarlas, pueden imprimirlas y pueden pegarlas ambas para que se las pasen al oficial. Esto pueden tener ustedes en su bolsa, en su guantera, etc. Y otra cosa muy importante que me gustaría compartir es, este es un ejemplo de una orden de arresto por parte de ICE. Hay que recordar que el Departamento de Inmigración o de Homeland Security es una agencia que no está bajo el Poder Judicial. Es decir, es una agencia administrativa, la cual solamente tiene la facultad de arrestar personas y de firmar estas órdenes de arresto, pero no tienen la facultad de firmar órdenes de cateo o registro. Las órdenes de cateo o registro son órdenes que deben de llevar un proceso en la corte penal o criminal y tiene que ser firmada por un juez. Entonces, si nosotros vemos un documento que fue emitido por el Departamento de Homeland Security y acá abajo fue firmado por un oficial o un supervisor de inmigración o de ICE, esta es una orden de arresto y este es el ejemplo de una orden de cateo o registro, el cual, como ven arriba, fue expedida por una corte porque ya pasó por un proceso judicial y abajo está firmada por el juez. Entonces, solamente si el oficial llega a su casa con una orden de este tipo, tiene el derecho a entrar a su casa. Si no tienen una orden como esta, no deben de dejarlos entrar a la casa, no deben de abrir la puerta. Y mi recomendación es, si hay alguien dentro de la casa que lo están buscando, es preferible que esa persona salga y se entregue a que se escale la situación y arriesgue al resto de la familia. Al momento que se entre, aunque va a ser un arresto obviamente arbitrario y una entrada arbitraria, pero al momento de ingresar y puede llevarse a otras personas de la familia que tal vez no tienen estatus. Entonces, no hay que arriesgar a la familia si la persona que están buscando, que quieren arrestar, está adentro y hay personas vulnerables adentro de la casa. Es preferible que esa persona salga, cierre la puerta y no exponga a nadie más. Esa sería toda la información que les preparé. Espero que les sirva. En mi Facebook pueden encontrar estos ejemplos. Pueden imprimir la tarjetita. Creo que están circulando por muchos medios estas tarjetitas que son muy importantes que las tengan con ustedes. Porque muchas veces pues nos ganan los nervios. Tal vez podemos estar nerviosos y no vamos a poder saber decir nada y es más sencillo llenar esa tarjetita, pasársela al oficial y el oficial obviamente ya va a tener la información de su abogado o de aquella persona de confianza de usted, la cual se va a encargar de ayudarle y apoyarle si es que usted es detenido. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por esta importante información, esta clara presentación que nos ha realizado. Y pues yo quiero leer un par de preguntas que hay aquí, que nuestra comunidad ya las ha planteado. Una dice, ¿cuánto cuesta el trámite del permiso de trabajo y social? Supongo que será el seguro social. Está averiguando un poco de costos de trámites para sacar permiso de trabajo. Bueno, el permiso de trabajo es un beneficio que tenemos dependiendo del proceso migratorio en el que estamos. Si estamos procesando una residencia, tenemos el derecho de solicitar ese permiso de trabajo. Creo que los honorarios o la tarifa con inmigración, creo que son $260 para solicitar ese permiso de trabajo. El seguro social no tiene ningún costo. Una vez que nosotros somos eh, aprobados con un permiso de trabajo, en automático también se nos asigna un número de seguro social. Pero hay que revisar qué tipo de proceso estamos realizando y por medio de qué proceso estamos obteniendo ese permiso de trabajo, porque la tarifa con inmigración puede variar. Gracias, Mayra. Les invitamos a todos nuestros compatriotas que nos
presente sus dudas, sus consultas, poniendo su comentario aquí al final de la transmisión en Facebook. Planteen todas sus preguntas y la abogada estará dispuesta a responderles. Tengo yo una consulta que quisiera más bien una aclaración para que sirviera para todos nuestros compatriotas. Al inicio, usted se refirió a la importancia de que se consulte a un abogado que conozca y que tenga pues todas las credenciales, además de que sea un abogado que no tenga pues ningún antecedente de fraude o de que les haya perjudicado a otras personas. Y no se refirió a que pueden verificar en la barra, ¿no?, de abogados. ¿Cómo podrían las personas ingresar a este lugar donde podrían verificar que el abogado al que están contratando es un abogado probo y que tiene pues las competencias y todos los permisos legales? Ingresando a qué página, eso un poquito sería bueno que nos aclare, porque es una duda recurrente de nuestros compatriotas. Ellos siempre, tenemos muchos casos que nos llaman al consulado y nos dicen, necesitamos que nos ayuden con un abogado porque contraté uno y pues simplemente ya le pagué X cantidad de dinero y ya no asoma. Entonces es muy importante conocer eso y sería bueno que nos comparte esa información. Sí, lamentablemente, bueno, a veces existen este tipo de situaciones, pero em, nosotros somos servidores públicos también, y como servidores públicos eh, tenemos que tener las reglas, ¿no? Para poder dar un buen servicio a la comunidad de nuestros clientes, que son consumidores de nuestros servicios. Es por eso que existe, bueno, pues estos filtros, eh, que son las barras de abogados, donde obviamente cuidan que nosotros, pues, no vayamos a abusar, ¿verdad? O a no atender bien a nuestros clientes. Por ejemplo, aquí la barra de Texas, esta es la página de la barra de Texas. Cada estado tiene su barra de abogados. Entonces, todas tienen una sección donde pueden buscar a su abogado. Si ustedes aquí ponen el nombre de la firma o el apellido y el nombre del abogado, aquí les tiene que aparecer la información en automático. También aquí tenemos otra sección donde hay una sección para el público, y esta sección para el público, dame un segundo para buscarla. Esta sección ayuda a las personas a poner una queja en dado caso de que tienen algún tipo de incidente con algún abogado, lo pueden hacer aquí. Quizá mientras la abogada Mayra Martínez nos ayuda buscando esta información, lo primero quisiera pues agradecerle a Mayra por esta información tan valiosa, tan clara además, que ha compartido con nosotros, realmente que ha hecho un análisis comprensivo, pero al mismo tiempo de fácil entendimiento para todos aquellos que hemos asistido a esta charla. A los compatriotas, yo quisiera enfocarme quizá no en el aspecto legal, sino en el aspecto político de lo que estamos viviendo. Y bueno, voy a seguir con mi comentario después de que Mayra nos indique cómo buscar esta información. Adelante, por favor, Mayra. Bueno, aquí ustedes pueden de hecho llamar por teléfono a la barra y ellos les pueden orientar. El número nos da la opción de que hablen con nosotros en español, ¿ok? Y cada barra, por ejemplo, mi licencia es de la barra de Nueva York, del estado de Nueva York. No sé cómo sea la práctica en el Ecuador, pero al menos en México, si nosotros tenemos una licencia o una cédula para ejercer abogacía en cualquier estado de la República Mexicana, pues con esa podemos ejercer en todo el país. Pero en Estados Unidos es un poco diferente, se rigen por estados. Entonces la ley migratoria es una ley federal. Entonces mi licencia es de Nueva York, pero puedo ejercer en Texas porque es una ley federal.
Sin embargo, si yo quisiera tomar casos de divorcio, como es una ley estatal, me tocaría a mí pedirle a la Barra de Texas que me otorgue una licencia. ¿Ok? Entonces es un poquito diferente y hay que revisar si nuestro abogado tiene una licencia de Utah o de Nebraska. Bueno, revisamos en esa barra de abogados, ¿ok? Aquí hay información que es el comité de disciplinario y aquí es donde nosotros podríamos poner como una queja, llamar por teléfono o negociar tal vez que nos regresen algunos honorarios que hemos pagado y que tal vez no se ha hecho nada con nuestro caso. Tenemos el derecho a que nos reembolsen. Obviamente, si el abogado realizó algún trabajo, pues se tiene que dar un informe al cliente y decirle, bueno, esto fue lo que de tanta cantidad que me pagaste de nuestro contrato, eh, esto es lo que yo trabajé, esto es lo que yo realicé de trabajo y esto es lo que queda de balance y esto es lo que te voy a reembolsar, ¿verdad? Pero siempre claros en las cuentas con los clientes. También hay una sección de pro bono y pro bono significa, bueno, que podemos encontrar abogados que nos podrían asistir gratuitamente o tal vez nos podrían asistir con un costo menor al que la mayoría de los abogados pues cobramos, ¿no? Por nuestros servicios. Eh, pero aquí pueden encontrar muchísima información. Obviamente tienen que revisar de dónde es la licencia para ejercer derecho de su abogado y ahí es donde deben de buscar y van a encontrar la información de su abogado. Em, Le concedo la palabra, Sí, cónsul. gracias, Mayra. Sí, Yo creo que ahora sí puedo, nuestro cónsul iba a hacer eh, más, unas No, acotaciones. muchas gracias. Y realmente que esto es súper importante, lo último especialmente que acaba de decirnos la abogada Mayra Martínez, porque en efecto, en el caso de Ecuador la situación es diferente. No hay este tipo de estratificación en relación con la legislación de un solo sitio. Eventualmente hay legislaciones específicas para las alcaldías, ¿no? Para ciertas circunscripciones territoriales, pero eso es algo muy local. La regla general es que la normativa estatal pues se aplica para todo el territorio nacional. Y yo adicionalmente a los compatriotas cuando vienen al consulado les doy una sugerencia. Yo les digo que si necesitan un abogado, lo mejor es también hablar con otros compatriotas que ya hayan tenido una experiencia exitosa con algún profesional del derecho y que pidan, que les indiquen si es que hay compatriotas que ya han tenido algún caso, que lo han resuelto de manera satisfactoria, que han sentido que les han cobrado las tarifas adecuadas, los precios adecuados, que vayan con esos abogados, porque ya hay una relación anterior que eventualmente prueba que esa persona es efectiva. Y yo creo que eso es súper importante porque se podría complementar de manera fantástica con esta sugerencia que nos acaba de hacer Mayra en cuanto a ir a estas páginas especializadas. Y aquí también yo quiero resaltar con una de las cuestiones que es importante que los compatriotas tengan en cuenta. Mayra hizo un comentario muy valioso en cuanto a que al ser un derecho que no es penal, el tema de migratorio, no corresponde a las áreas penales. En efecto, el Estado, pues de lo que yo escuché y ya aquí habíamos comentado en la oficina, no es susceptible de que le patrocinen a un abogado de oficio para que ayude a la persona que está en algún problema o que quiere saber algún tema migratorio. Entonces, en este caso, el abogado corre por cuenta del interesado. Básicamente eso es. A veces las personas piensan que el consulado puede ayudarles y nosotros, miren, nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa ecuatoriana en Ecuador, a veces para darles guías, simplemente, no necesariamente para darles las soluciones a algunas dificultades que pueden tener ustedes en el país, pero nuestra jurisdicción, inclusive porque tenemos que ser respetuosos de los convenios internacionales, no es en el territorio estadounidense. No podemos nosotros intervenir ni interferir en lo que implica el manejo de la justicia en los Estados Unidos. Y eso es algo importante para todos los compatriotas que se han unido a esta reunión, que lo tengamos claro, porque a veces quizá llegan con muchas expectativas al consulado y piensan que podemos resolver un asunto que puede ser migratorio en los Estados Unidos
y no tenemos la facultad ni la potestad ni el derecho soberano de hacerlo porque justamente no estamos en nuestra jurisdicción. Entonces, ahí es cuando se convierte vital seguir la sugerencia que acertadamente nos acaba de dar la profesional en Derecho, Mayra Martínez, en cuanto a buscar la asistencia de un abogado que además va a tomar en cuenta todos los pormenores, los detalles que puedan ser de utilidad para un caso. Hay situaciones en las que el especialista es el mejor llamado para que ustedes, compatriotas, puedan quizás salir exitosos en un tema que, por desconocimiento de la norma estadounidense, puede que se presente como negativo y eventualmente puede ser que haya la posibilidad de presentar esas pruebas que acaba de señalarnos Mayra, esos enlaces con los Estados Unidos, un hijo, algún familiar muy cercano, que puede ser que suavicen la decisión que un juez puede tomar. Yo quiero y quería hacer unas observaciones, más bien desde el punto de vista político, porque estamos viendo que hay un nerviosismo que se ha exacerbado y lo que más nos preocupa, y eso sí le compete al consulado, es la reacción xenofóbica que estamos notando en las redes sociales contra los migrantes. Esas reacciones son las que sinceramente a nosotros nos tienen muy atentos ante la posibilidad pues de que puedan desembarcar en acciones violentas que ojalá no lleguen a darse. En cuanto a la situación de nuestros coterráneos ecuatorianos, por el momento se ha mantenido la tendencia pues que ya ha sido anunciada inclusive por las autoridades ecuatorianas a que haya 2 vuelos semanales de compatriotas que ya han tenido la oportunidad de presentar sus argumentos ante las autoridades migratorias estadounidenses, no han tenido éxito en esa iniciativa, en ese intento, y han sido o están siendo deportados. Esto es algo de vieja data, no es una práctica nueva. Tenemos todo un protocolo de reacción ante esos eventos. De hecho, cuando las personas son regresadas al Ecuador, son deportadas al Ecuador porque las autoridades locales no les han aceptado, no les han admitido, hay un equipo que les está esperando en Ecuador, un equipo compuesto por miembros del Ministerio de Salud, del Ministerio de Bienestar Social, de la misma Cancillería, de las direcciones zonales, para que ellos vean cuáles son las condiciones en las que regresan nuestros migrantes. Es decir, eso es algo que ya se estaba haciendo y que se lo sigue haciendo. Hasta el momento no hemos tenido una variación, no es que han aumentado a 5x o X veces los vuelos se mantienen iguales. Y esto es algo importante para que de alguna manera no exista tampoco ese nerviosismo o un ánimo, pues, ¿no? De que hay una persecución total. Entendemos, y eso de conversaciones con otros colegas, que muchas de las acciones que ha llevado a cabo el ICE han sido bastante puntuales contra personas muy puntuales, pero ha pasado lo que ya nos dijo Mayra. ¿Sí? El momento en que una persona eventualmente se quiere resistir a una detención, puede ser que los miembros del ICE abarquen al entorno de esta persona. Y ahí es donde muchos puede ser que sean pues tomados por las autoridades para ser retornados y ser expulsados de acá del país. Por eso los consejos que nos acaba de dar Mayra, yo creo que son consejos que son muy válidos para quienes estén en una situación de estas. Para el caso de Ecuador, algo que a mí personalmente no me gusta, no comparto, es esto de que a la persona se le denomine como ilegal. Será porque la Constitución ecuatoriana dice que ninguna persona, por el hecho de tener una condición migratoria que no sea regulada, que no esté bajo la normativa, puede ser considerada ilegal. Es una parte que ojalá podamos también trabajar un poquito con las autoridades. Es bastante complejo porque hay un discurso que se ha ido creando sobre esta palabra. La situación puede ser irregular de la persona, pero eso es lo que yo quisiera también, por la dignidad de los compatriotas que están en esta situación, que no se consideren tampoco en una minusvalía, literal minusvalía como personas, como seres humanos. Yo creo que hay circunstancias por las cuales han llegado a este país y esas circunstancias en este momento están cambiando. Ojalá que ya se vaya aclarando un poco el panorama. Por el momento, la recomendación más fuerte del consulado es sigamos los consejos de profesionales como Mayra. Habrá otros también que seguramente van en la misma línea. Ustedes han tenido un consejo valiosísimo. Tomen las precauciones del caso para que exista
algún plan de contingencia, alguna persona que esté acá de manera regular, que sea de confianza de ustedes y que pueda eventualmente hacerse cargo de lo que ustedes quizá ya no podrían hacer ante la posibilidad de que alguien pues les denuncie o que ustedes sean regresados al país. Otro consejo que me pareció vital, no digan cuál es su estatuto migratorio. Y en efecto, muchas de las ocasiones lo que hemos visto es que son los mismos vecinos, que son los mismos gente allegada, que a veces no sabemos por qué motivos, son los que denuncian. Leía un caso, y con esto cierro yo mi intervención, un caso en la red de X de una ciudadana estadounidense que decía, ponía en X, ¿no? Decía, miren, acabo de hablar con una persona venezolana, con una señora venezolana, que entre lágrimas me dijo por qué está aquí en este país. Y realmente me conmovió el relato. Punto. Sin embargo, mañana llamaré a ICE para que se la lleve, porque yo no quiero gente ilegal en mi territorio. Entonces, no piensen que porque ustedes van a compartir con lujo de detalles y como somos los latinoamericanos, los ecuatorianos, no muy sensibles, muy gente de corazón, porque ustedes compartan, habrá gente que se sensibilice. Es otra cultura, son otras reacciones, ellos ven el problema de otra forma y lamentablemente ha habido casos esporádicos que han sido cometidos por gente de diferentes latitudes, pero como digo, excepciones que a veces las quieren aplicar a todos. El último comentario es, hay que ver también que Estados Unidos estará evaluando, y el gobierno lo estará haciendo, cuál es el impacto de no tener a a esta contribución real que hace la migración y que hacen los migrantes. Sí, porque los migrantes, especialmente aquellos que provienen de América Latina, son los que mantienen muchas áreas económicas, cuatro principalmente: la construcción, la restauración, los servicios personalizados, los cuidados personalizados, preventivos de salud, y también se me pasa una, que Cultura. sería La agricultura. la agricultura, muchísimas gracias. Y la agricultura. Entonces, hay que ver si es que esto no es un tiro en el pie. Ya yo he oído voces de gente de Estados Unidos, de empresarios pequeños, medianos, que dicen, miren, ellos son los que trabajan y queremos que sean ellos y no otros, porque saben que es un buen trabajador, que es comprometido. El migrante viene acá a trabajar, no viene acá a cometer actos indebidos. Y ojalá que esa sea la visión que prime. Mi recomendación además es hagan bien las cosas, pórtense bien, no den motivo para que justamente les pongan el dedo. Y esto, fíjense, eso no lo sabía, Mayra, muchas gracias. Yo no sabía que esto era calificado acá como el buen carácter moral. Esa parte es importante, porque ese es portarse bien, ese ser una persona disciplinada, acá tiene un calificativo inclusive que puede ser determinante el momento que ustedes tengan que demostrar cuál ha sido su comportamiento a lo largo de su estadía. Yo me quedo ahí, pero Mayra, realmente agradecido. Espero que mis compatriotas se hayan beneficiado de esta charla tan ilustrativa. Y me imagino, Maggie, no sé, creo que es el caso que esto lo podremos colgar en la red, porque si alguien no vino, pues capaz que puede ver la presentación y ponerse al día, aunque sea ya no haciendo preguntas, pero revisando el video después. Eso quisiera que por favor me ayudes a determinar. Sí, sí, muchas gracias, Consu. Sí, efectivamente, esta es una transmisión en vivo la que estamos haciendo este rato, pero se quedará colgada en la red para que las personas que por alguna razón no han podido verla en vivo, pues la puedan ver en su momento, en el momento más apropiado. Entonces quedará colgado en redes. Hay un par de preguntas más que, Mayra, me gustaría plantearlas. Dice, ¿qué pasa con la gente que llenó una aplicación de asilo defensivo sin evidencias y sin carta de miedo creíble? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, hay que tomar en cuenta que los casos de asilo son muy complejos y los casos de asilo, menos del 20% se aprueban. Eh, Cuando nosotros sometemos o enviamos un caso de asilo con el Departamento de Inmigración, que sería como un asilo administrativo antes de llegar a la corte, no tenemos esa contraparte, es solamente el oficial de inmigración el que va a revisar nuestro caso y basado en nuestros argumentos, nuestra evidencia, van a tomar una decisión. Si nosotros no pudimos convencer al oficial de inmigración de que nosotros necesitamos protección de los Estados Unidos y nos refieren a la corte, es mayor es mayor el porcentaje de negación ya en corte porque tenemos al abogado de ICE, que es la contraparte, el cual su trabajo es convencer al juez de que no nos otorguen un asilo.
Entonces, si su caso ya está en la corte y si no tiene un caso sólido, es muy recomendable hablar con su abogado, si es que tiene abogado, para ver cómo puede complementar su caso. Cuando estamos en corte hay varias audiencias preliminares que son públicas y al final hay una audiencia privada que se le llama la audiencia de mérito o la audiencia individual. Es decir, en esta última audiencia va a estar solamente el juez, el intérprete, el secretario, nosotros, nuestro abogado y el abogado del gobierno, que es el abogado de ICE. Ahí es donde se va a determinar nuestra situación. Ahí es donde el juez va a preguntarnos todo lo que él requiera para poder tomar una decisión. Entonces, si todavía no llegamos a ese punto del proceso, muy importante que complemente ese asilo con más evidencia para que pueda tener mayor porcentaje a posibilidades de una aprobación. Si su caso definitivamente no es un caso sólido, hay que tener ese plan de contención que dijo el cónsul, plan de acción, prepararse, porque los casos de asilo, vuelvo a repetir, todo el mundo desea aplicar, todo el mundo piensa que son muy sencillos, pero es menos del 20% de los casos los que se aprueban. ¿Ok? Cónsul, me gustaría antes de mencionar la siguiente pregunta, solamente hacer un comentario. Logísticamente hablando y económicamente hablando, la verdad es muy complejo deportar a tanta gente o sacar del país a tanta gente. No he visto ningún reporte actual, pero en 2009, 2010 más o menos teníamos el reporte de que una persona en promedio, con una persona se gastaba el gobierno $8,000 para deportar, un promedio. Y eso estábamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Entonces ahora estamos en 2025, muchos años después. Yo considero que mínimo han de ser unos $15,000 mínimo lo que se tiene que invertir para deportar a alguien. Creo que va a llegar el momento en que esta administración se va a dar cuenta de todo el gasto, todos los recursos que se requieren para estar sacando a todas estas personas, sobre todo estar sacando gente que no tiene delitos. Por eso siempre ha habido prioridades a la remoción de los inmigrantes y las prioridades en el pasado siempre han sido las mismas. Cualquier persona que se sospecha que ha cometido un delito o aquellos que han cometido un delito grave, aquellos que tienen un cargo de un delito grave, aquellos que han sido sentenciados por un delito grave, aquellos que ponen un riesgo a la seguridad nacional o a la seguridad pública, aquellos que han cometido fraude, aquellos que han abusado del sistema de beneficios de Estados Unidos, aquellos que han sido removidos, es decir, deportados ya y después regresaron, aquellos que firmaron un acuerdo de salida voluntaria y no salieron. Todo este grupo de personas de alguna u otra manera han realizado faltas graves en este país y siempre han sido la prioridad. Es decir, no tienes un estatus legal y además estás cometiendo crímenes. Es por eso que te vamos a remover. Prioridad de invertir nuestro dinero en los impuestos contigo, no con la persona trabajadora que su única falta es cruzar el río o llegar legal y quedarse. Es decir, tienen un estatus irregular, un estatus no legal, pero reportan sus impuestos, nunca han cometido delitos, se portan bien. Su única mancha ha sido esa falta migratoria. Pero ahora con esta administración, ya se dijo la semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca dijo, todo mundo que está indocumentado, todo mundo que no tiene un estatus migratorio, se le considera un criminal y se le va a sujetar a una remoción. Entonces, ahora más que nunca, yo considero que todos debemos de portarnos muy bien, manejar lo mejor que podamos, revisar nuestro auto, que siempre esté muy bien, porque si nos falla una luz y el policía nos detiene, de ahí se puede escalar. Las reglas de tráfico, obedecerlas completamente, seguir reportando nuestros impuestos, porque es muy importante para los jueces y para los oficiales de inmigración que nosotros
cumplamos con las reglas de este país. Y una de las reglas de este país es reportar impuestos, independientemente de que no tengamos estatus. Portarnos bien, evitar cualquier encuentro con la policía, evitar lugares donde sabemos que puede haber problemas. Y mi recomendación es también no vivir, no vivir en temor, tampoco queremos hacer que tengan pánico, pero sí que tomen precauciones y que tengan su plan de acción, y que sigan haciendo lo que siempre han hecho, que es venir, trabajar y sacar a su familia adelante. En realidad tampoco es sano que ahorita toda la comunidad esté con un temor, que esté con, sí, con ese sentimiento de que se nos ve mal o que se nos ve con cierto tipo de discriminación. Hay que seguir con la frente en alto, trabajando, portándonos bien y haciendo las cosas siempre bien. Esa sería mi recomendación para todo el mundo. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por estas importantes recomendaciones, muy válidas, muy, muy importantes. Y a propósito de esta recomendación que nos plantea Mayra, se me viene a mí una duda que quiero plantearle. ¿Cuál sería la posibilidad real de un migrante en situación irregular? No tiene papeles. Y como usted dice, su único delito ha sido entrar a este país de una manera irregular. Le detiene la policía o de alguna manera en alguna redada, alguna cosa, pues lo identifican, no tiene papeles, pero tiene este buen carácter moral del que usted nos hablaba. Ha pagado siempre sus impuestos, no tiene ningún delito, ni mayor ni menor. Es una persona que ha demostrado que tiene una buena conducta, se porta bien, pues se acoge a lo que le dice la autoridad, no está con resistencia, se porta de lo mejor. Su único delito es haber ingresado de manera irregular. Le presenta el pago de sus impuestos incluso, y ha vivido aquí, yo qué sé, más de 5 años, 10 años. ¿Habría alguna posibilidad real de que esa persona en esa condición pueda acogerse a algún beneficio o alguna disposición en la ley americana por la que pueda de alguna manera quedarse o acogerse a algo para que no le permita que le suspenda la deportación? O simplemente quedaría totalmente a discreción de las autoridades y pues la deportación sería inminente? Bueno, es el recurso, el beneficio migratorio que mencioné anteriormente, que es la cancelación a la remoción. Este beneficio, que es un proceso que se lleva solamente en corte, que se le puede solicitar solamente al juez, se cancela la deportación a discreción del juez, porque al poner en una balanza todos los factores, eh, algunos positivos y otros no tan positivos que tiene esta persona, pues obviamente el juez va a decir, bueno, te voy a cancelar la deportación. En este proceso no es solamente, uno de los requisitos es tener más de 10 años en el país. Obviamente la conducta moral es muy importante, pero también otro requisito que es muy, muy importante y que es el más difícil de poder mostrar, pero para eso estamos los abogados, para ver cómo podemos ingeniárnoslas, ¿verdad? Para apoyar a nuestro cliente y poder cumplir con este requisito, es que un familiar inmediato o un familiar que sea ciudadano americano o residente va a sufrir sin nosotros, inusualmente y extremadamente. Un ejemplo: mamá no tiene documentos, el hijo está enfermo, el tipo de tratamiento que ese niño requiere, que es ciudadano americano, solamente lo puede obtener en este país. Obviamente este ciudadano americano va a sufrir si la madre es deportada, porque la mamá se lo va a tener que llevar. Si esta persona siempre se ha portado bien, si esta persona además, por ejemplo, tiene una empresa y da oportunidad de trabajo a muchas personas, todo en conjunto, todas las circunstancias de esta persona las va a evaluar el juez y las va a poner en una balanza y va a decir, bueno, yo sé que tienes esta falta y yo voy a cancelar tu deportación. Pero tiene que haber muchos factores en el caso envueltos y que toman parte de esta determinación por parte del juez. Es por eso que cada caso es diferente. Es por eso que ahorita es muy importante que a lo mejor, si no tienen una manera o un recurso ya ahorita para presentar una petición con inmigración y poder ajustar su estatus, hacer un cambio, etcétera,
al menos ya tengan este plan B. Si soy detenido, tal vez yo le puedo pedir al juez una cancelación a mi remoción, porque yo ya tengo X, Y y Z y yo ya tengo preparadas todas mis evidencias de que aquí tengo más de 10 años en el país, de que tal vez un familiar mío va a sufrir extremadamente. O sea, ya estamos preparados. En caso, obviamente, yo preferiría que nadie fuera detenido, pero si es el peor de los escenarios, al menos ya la persona está preparada. Y de que se aprueban las cancelaciones a la deportación, sí se aprueban. No son casos sencillos, tiene que ser alguien muy especializado en corte que le ayude, pero si ahorita toma la decisión de orientarse y empezar a trabajar en ello para estar preparados en dado caso de que lo arresten y tenga que presentarse con el juez, es mejor que ya tenga toda su información preparada, su evidencia, a esperarse al momento en que esté enfrente del juez, ¿no? Muchas gracias. Están un poco consultando dónde encuentro el link para imprimir las tarjetas para mostrar a LAIS, que usted mencionaba que estaba en su página. Si Entonces, están no en sé si mi eso un poco les Facebook, recuerda eso para que tengan claro. si están en mi Facebook, ya lo muestro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Parece que Magdalena tiene algún problema técnico. Ah, ahí está. No, 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 sí. Estaba viendo si es que hay alguna... Veo que hay unas preguntas, pero más relacionadas un poco al consulado, que no sé si de pronto nuestro cónsul nos ayuda, porque un poco están preguntando en torno a cuánto se demora en entregar un pasaporte, porque nuestros compatriotas un poco se están preparando, no están sacándoles pasaportes a sus hijos que han nacido aquí, pero que si eventualmente ante una deportación, pues quieren irse todos juntos, un poco también preparando temas de estudios para hacer convalidación de estudios. Entonces, hay una pregunta que dice cuánto se están demorando cuánto tarda un pasaporte en entregarse. Entonces, un poco Sí, más para el consulado la consulta. sí, sí, claro, no, de nuevo yo reitero mis agradecimientos profundos a Mayra. Creo que nos ha clarificado muchísimo varios aspectos. No se dejen guiar por el miedo. Este tema que nos señaló Mayra de cuánto cuesta una deportación, yo creo que es un tema que lo están valorando seguro muy, muy profundamente. A veces los gobiernos, no digo que ese sea el caso, pero los gobiernos actúan de maneras que son similares. Lo que hacen es poner un poquito de propaganda, un poquito de cámaras ahí donde hay cosas que ya se estaban llevando a cabo hace algún tiempo. Eventualmente podría ser esa la circunstancia en el momento actual. Si antes costaba 8.000 deportar a una persona y ahora cuesta 15.000, me parece que el erario también va a sufrir, el erario de los Estados Unidos, y yo creo que eso tampoco les va a convenir. Además del efecto real en estos sectores de la economía, porque ahí sí son los constituents, como les llaman acá, los que van a ser afectados y ellos sí tienen derecho a reclamar. Entonces, yo creo que son elementos que deberían, ojalá, bajarnos un poquito el nivel de miedo, porque virtualmente es miedo lo que está existiendo en este rato, sin dejar de lado tener este plan de contingencia personal en el que ustedes pues hagan ya las cosas. En cuanto a la pregunta que ya tiene que ver con el consulado, la respuesta es un pasaporte desde el momento en que la persona viene acá y se toma la foto, deja las huellas y hace todo el trámite, se demora entre 3 semanas y un mes en llegar. ¿Por qué? Porque el pasaporte es impreso en el consulado de Ecuador en Nueva York. Es el único centro de impresiones que existe para todos los consulados aquí en los Estados Unidos. Ha habido una demora de parte del registro civil que obedecía, según entendemos, a la falta de especies, a la falta de los libretines. Parece que eso ya se está superando de tal manera que ojalá que regresemos a lo que habitualmente estábamos acostumbrados, que era dar los pasaportes o recibir los pasaportes cada 15 días. Ojalá que lleguemos a eso. Por el momento prefiero ser previsivo y prefiero decir que demora entre 3 semanas y 4 semanas, o sea, un mes. De todas maneras, comuníquense con nuestro correo electrónico para darles información más
más al día, porque a día estamos recibiendo diferentes avances y decirles a ciencia cierta para el momento en que ustedes apliquen cuánto tiempo estaríamos esperando ese pasaporte. Había más preguntas, estimada Maggie. Entonces, el Ecuador les permite a sus ciudadanos tener una doble ciudadanía y pueden obtener ciudadanía para sus hijos, ¿verdad? Sí, 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 gracias, Mayra. Esto me lleva, en efecto, a algo que parece que estaba planteado ahí entre líneas en la pregunta anterior, que lo había omitido. La Constitución ecuatoriana permite esa posibilidad, que las personas tengan dos nacionalidades, bueno, dos e inclusive algunos tienen más, dependiendo de sus antecedentes familiares, y no hay ninguna cortapisa que si una persona se nacionaliza en otro estado, se hace estadounidense, por ejemplo, sigue manteniendo la nacionalidad ecuatoriana, que de hecho es irrenunciable. Es decir, siempre estará amparado por la nacionalidad ecuatoriana una persona. Eso es importante ante la posibilidad, por ejemplo, de que aquí se determine que los hijos de personas que no son residentes ya no tengan la nacionalidad por nacimiento, sino que se necesite que haya un vínculo de sangre, algún familiar, uno de los dos padres que sea estadounidense y él es el que le da derecho a la nacionalidad. Si es que el caso fuera ese, los hijos de ecuatorianos que nazcan aquí podrán seguir siendo ecuatorianos y ser registrados como ecuatorianos. Lo que se requiere es un procedimiento que ahí yo les recomiendo nuevamente, escríbanos al consulado y les podemos dar toda la información, porque es un procedimiento que varía si es que la persona es menor de edad, si es que es mayor de edad, si es que es un nieto de un ecuatoriano, también cambia, hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Nos escriben y nosotros en la respuesta pues les daremos todos los detalles para que puedan ustedes absolver las dudas que tengan. Sí, gracias. Y hay una pregunta más, Mayra, perdón, la que creo será la última ya porque estamos ya sobre el tiempo. Una boleta la pregunta dice, ¿una boleta de apremio afecta para pedir asilo? Una boleta de apremio, ¿qué ¿De significa? apremio afecta para pedir asilo? Mm, No tengo idea qué es una boleta de apremio. No sé si la persona que formula la pregunta puede un poco aclarar su Sí, inquietud. exacto. ¿A qué se Y refiere con la boleta de apremio? sí, Ajá. por favor. Y otra pregunta para el cónsul, que tal vez es importante. ¿Ustedes están llevando un registro de todas estas personas ecuatorianas que tienen un estatus irregular en Estados Unidos como para tener un control en caso de que sean detenidas y poderles tal vez asistir? Asistir tal vez con información, pero no necesariamente con asistencia legal, pero sí con información que requieran. Sí, primero voy a contestar la pregunta anterior porque una boleta de apremio es una orden que emite un juez cuando hay la falta de cumplimiento de una obligación, por ejemplo, pensiones alimenticias. Una persona que tenía la obligación de pagar las pensiones alimenticias no lo ha hecho, entonces el juez emite una boleta de apremio que significa, señor, pague o la justicia se va a hacer cargo de usted. Esa es la boleta de premio, que en el fondo es una falta, ¿no? Se ha cometido una falta, pero existe la oportunidad de que esa persona subsane esa falta si es que resuelve el caso. Esto, en cuanto a la pregunta que acaba de plantear Mayra, que tiene que ver con perdón, ya me estaba pensando en la boleta de premio, Mayra. Era la pregunta sobre... Si ustedes llevan un registro de Ah, todas el las registro. personas. Sí. No, ahí tenemos una situación en la que yo quiero ser muy sincero con quienes nos están escuchando, con los compatriotas, con Mayra. Eh, Al ser migración en condiciones irregulares, no hay un registro, ni siquiera las autoridades locales tienen ese registro. Ellos nos ayudan cuando ellos ya tienen a ecuatorianos cuyos casos no han sido exitosos o que han sido pues detenidos en algún punto migratorio y ahí nos dicen, miren, hay esta lista de personas ecuatorianas que vamos a regresar a su país. Y ahí nos enteramos que hay una lista de 100, 150, 80 personas. Hay un problema real en esto que nos lleva al trasfondo oscuro que existe también, y es que
muchas de las personas que vienen, vienen ayudadas, vienen pues porque han pagado a lo que en Ecuador conocemos como los coyoteros, que en México son los polleros, y que son estas personas que hacen todo el trámite entre comillas, para que la persona cruce irregularmente al otro lado de la frontera. Y uno de los primeros consejos que hemos detectado que ellos les dan a quienes les están asesorando es no hablen con el consulado. Absolutamente ninguna palabra al consulado. Hay ocasiones en que alguna persona, algún familiar ha intentado establecer contacto con nosotros, le hemos invitado a que venga al consulado, a que nos exponga el caso y generalmente no tenemos ningún resultado. Pocos son los casos en los que personas en esas condiciones se acercan al consulado y se dan cuenta que lo que queremos acá es más bien buscar fórmulas de solución, buscar fórmulas de salida, especialmente cuando quieren regresar al país. Les ayudamos con el pasaporte de urgencia, que es un pasaporte que sirve exclusivamente para que salgan del territorio estadounidense e ingresen en Ecuador, porque eventualmente pues no tienen ya su pasaporte ordinario. Entonces, no tenemos ese registro que señala Mayra, nos basamos en las estadísticas oficiales de los puntos de frontera que son compartidas con nosotros porque así lo establecen los convenios internacionales, especialmente los de Ginebra, los de Viena, perdón, sobre relaciones consulares. Y ahí es donde nosotros sacamos números, cifras que son aproximados. Pero el dato de quienes hayan pasado, hayan cruzado sin haber establecido, sin haber dejado rastro, es un dato que queda en una zona oscura que no podemos nosotros, sobre la que no podemos realmente decir mucho, porque inclusive hemos preguntado a las autoridades locales si ellos tienen un estimado y siempre nos dicen que ellos tampoco tienen, porque en efecto, pues no, es gente que cruzó por lados, por puntos que no han sido controlados. Entonces, es una cuestión difícil, pero aquellos que venciendo estos malos consejos, si es que pueden considerarse consejos, se acercan al consulado, quiero reiterarles que este es territorio nacional, este es territorio ecuatoriano para los efectos del trato que queremos tener con ustedes. Que no hay que tenerle ningún recelo al consulado, nosotros estamos para trabajar a favor de los conciudadanos. Sí, muchas gracias. No sé si Mayra, sobre la base de este recurso que es más bien de nuestra legislación, efectivamente la persona aclara que es de una boleta por un juicio de alimentos en el Ecuador. Entonces, no sé si de alguna manera este tipo de problemas en el Ecuador puede tener alguna implicación en el proceso de asilo acá. Esa sería la consulta. Bueno, sí se toma en cuenta, por ejemplo, para aplicar para la ciudadanía, porque cuando estamos aplicando para la ciudadanía, el buen carácter moral, pues es indispensable, es de los requisitos principales. Y si por ahí no hemos pagado un child support, me imagino que es a lo que se refiere, ¿no? Si no ha pagado alimentos a la pareja, a los hijos, etcétera, pues obviamente sí va a haber un problemita. No a escalarse a que lo vayan a referir con ICE, ¿verdad? Pero sí a que le vaya a afectar algún tipo de proceso migratorio o a obtener algún tipo de beneficio migratorio, porque está relacionado con el buen carácter moral de la persona. Obviamente, si ya hay una orden del juez de que yo tengo que pagar alimentos a mis hijos, pues debo de cumplir con esa orden, definitivamente. Muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias nuevamente por su aceptación para participar en este conversatorio, por su tiempo, por el espacio y por esta importante información que nos ha compartido, pues que sin duda va a ser muy útil para nuestros compatriotas y para el consulado en sí, que estamos siempre tratando de apoyarlos en todo lo que está a nuestro alcance. Y bueno, y con esto, sin más, pues agradecerles a todos nuestros compatriotas que se han conectado, los que no han podido, pues va a quedar colgada la presentación y la charla en redes. Les pedimos siempre que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en X y en Instagram. Pues ahí colgamos siempre importante información. Estamos de cara a un próximo proceso electoral el día domingo, 9 de febrero. Tendremos pues un proceso de elecciones y pues toda la información del proceso sobre horas de la votación, recintos electorales, pues está publicado en nuestras redes. Así es que les invitamos siempre a que nos estén siguiendo en redes, pues ahí siempre está toda la información que ustedes necesitan saber, tanto de servicios consulares como también de otras actividades que hace el consulado en el ámbito comercial, cultural y turístico y otras actividades que tenemos para la comunidad. Así es que eso nada más. Muchísimas gracias. También no sé si quiere decir unas palabras de despedida al
el cónsul. Bueno, sí, yo quiero reiterar este agradecimiento. Teníamos pendiente con Mayra hacer un conversatorio, pero en realidad bajo circunstancias diferentes. Yo creo que sobre la marcha tuvimos que cambiar. De hecho, esta charla se inserta en varias charlas que han sido emitidas por colegas de otros consulados ecuatorianos en diferentes ciudades y es un pedido desde la Cancillería ecuatoriana de que tratemos de informar a a nuestra población para que se conozca con mejor calidad de información qué es lo que está pasando en términos legales. Así que, Mayra, mil gracias porque esto nos es de gran utilidad, es muy valioso lo que acabamos de escuchar. Ojalá que una próxima charla sea ya sobre algún tema más benigno, bajo condiciones más benignas. Yo no pierdo la esperanza de que así sea una vez que pase este huracán que estamos sintiendo en estos momentos. Yo creo que hay muchos elementos que apuntan en esa dirección y ojalá que ya tengamos más paz y más tranquilidad. A nuestros compatriotas reiterarles que en la medida en que el consulado pueda hacer algo, pues no tengan ninguna duda que lo hará, que estaremos pendientes de lo que suceda, que estamos al servicio de ustedes y que estamos acá para buscar, si es que no obtenemos la respuesta, pues buscar al menos una guía, algún indicio de qué es lo que ustedes deben hacer o de cómo deben hacerlo. Tenemos nuestras redes sociales, como lo dijo Magdalena, tenemos también el correo electrónico, tenemos una línea telefónica. El correo electrónico ha demostrado ser el método más eficaz para estar en contacto con nosotros porque podemos pues responderles a cada uno de manera personalizada. A todos enviarles un gran abrazo. A Maggie, agradecerle muchísimo por habernos coordinado en esta reunión y haber permitido que nos dirijamos a nuestros compatriotas. Ya estaremos organizando más conversatorios de otros aspectos y espero pues que con Mayra no sea la última, sino que sea la primera de muchas otras conversaciones que podamos tener sobre consultas que nuestros compatriotas quieren absolver de parte de un especialista como es Mayra en temas legales. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo y Maggie, ahora sí, por favor, cuando dispongas. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Mayra, nuevamente. Buenas noches con todos.